Antes de que llegaran los europeos, millones de personas habitaban un continente vasto y diverso. No eran un solo pueblo, eran cientos de naciones con lenguas, culturas y formas de vida únicas. Las tribus nativas americanas construyeron civilizaciones complejas que fueron borradas, silenciadas y casi olvidadas. Esta es su historia, de grandeza, resistencia y supervivencia contra todo pronóstico. Para entender a las tribus nativas americanas, hay que imaginar el continente antes de 1492. Desde el Ártico hasta la Patagonia, desde las costas del Pacífico hasta el Atlántico, vivían pueblos con historias milenarias. No eran nómadas primitivos sin estructura, muchos tenían gobiernos organizados, sistemas agrícolas sofisticados, redes comerciales extensas y tradiciones espirituales profundas. En Norteamérica, la diversidad era asombrosa. En las grandes llanuras, los Sioux, Cheyennes y Comanches seguían manadas de búfalos, desarrollando una cultura ecuestre después de la llegada de caballos traídos por españoles. En los bosques del este, los iroqueses formaron la Confederación de las Seis Naciones, un sistema político que inspiró incluso a los fundadores de Estados Unidos. En el suroeste, los pueblos como los Navajo y Hopi cultivaban maíz en tierras áridas y construían viviendas de adobe que resistían siglos. En el noroeste, tribus como los Tlingit y Aida tallaban tótems monumentales y navegaban el Pacífico en canoas gigantes. Cada región moldeó culturas distintas. El entorno determinaba todo: qué comían, cómo vivían, qué creían. Los pueblos de las llanuras dependían del búfalo para comida, vestido, vivienda y herramientas. Los pueblos costeros del noroeste pescaban salmón y desarrollaban jerarquías sociales complejas. Los pueblos del desierto se adaptaban a la escasez de agua con ingenio y resistencia. Cuando llegaron los europeos, se encontraron con un mundo que no comprendían. Los colonizadores vieron salvajes donde había naciones soberanas. Vieron tierras vacías donde había territorios ancestrales cuidadosamente gestionados. Ese malentendido inicial, intencional o no, justificaría siglos de violencia, despojo y genocidio. La tensión central de la historia de las tribus nativas americanas es brutal y directa: el choque entre dos mundos incompatibles. Por un lado, pueblos que veían la tierra como sagrada, comunal, parte de un equilibrio que debía respetarse. Por otro, colonizadores que veían la tierra como recurso a explotar, propiedad privada a poseer y riqueza a acumular. Desde el primer contacto, las tribus enfrentaron una sucesión de crisis. Las enfermedades europeas, como la viruela, el sarampión y el tifus, arrasaron poblaciones enteras que no tenían inmunidad. Se estima que hasta el 90% de la población indígena de América murió en las primeras décadas tras la llegada de los europeos, principalmente por epidemias. Comunidades enteras desaparecieron antes incluso de ver a un colonizador. Luego vino la violencia directa, guerras por territorio, masacres, desplazamientos forzados. Los tratados firmados entre naciones indígenas y gobiernos coloniales fueron sistemáticamente violados. Cada vez que se descubría oro, tierras fértiles o recursos valiosos en territorio nativo, los acuerdos se rompían y las tribus eran empujadas más lejos. En Estados Unidos esta política alcanzó su punto más brutal con el Sendero de Lágrimas en la década de 1830, cuando miles de cherokees, creeks, choctaws y otros pueblos del sureste fueron forzados a marchar hacia el oeste. Miles murieron en el camino. Décadas después, las guerras indias del oeste culminaron con masacres como la de Wounded Knee en 1890, donde soldados estadounidenses asesinaron a cientos de hombres, mujeres y niños lakota desarmados. Pero la violencia no fue solo física, fue también cultural. Los gobiernos implementaron políticas de asimilación forzada. Niños nativos fueron arrancados de sus familias y enviados a internados donde se les prohibía hablar sus lenguas, practicar sus religiones o mantener sus identidades. El objetivo explícito era matar al indio para salvar al hombre. Generaciones enteras perdieron conexión con sus raíces. La tensión persiste hasta hoy. Las reservaciones, creadas como solución temporal, se convirtieron en prisiones permanentes con altas tasas de pobreza, desempleo, adicción y suicidio. Los derechos sobre tierras, agua y recursos siguen siendo disputados. La identidad indígena sigue siendo objeto de apropiación, estereotipo y olvido. Imagina el momento del contacto. Un barco europeo llega a una costa. Los nativos, curiosos o cautelosos, se acercan.
Algunos intercambios son pacíficos, cuentas de vidrio por comida, herramientas de metal por pieles. Otros terminan en violencia inmediata. Pero incluso cuando hay buena voluntad inicial, las enfermedades viajan más rápido que las intenciones. Aldeas enteras se vacían en semanas. Los sobrevivientes huyen, llevando sin saberlo la muerte consigo. A medida que avanzan las colonias, las tribus intentan estrategias diferentes. Algunas buscan alianzas con ciertos colonizadores contra otros, los iroqueses se alían con británicos, los hurones con franceses. Algunos líderes nativos aprenden a negociar en los términos del invasor, firman tratados, escriben cartas, apelan a cortes europeas. Pero cada victoria diplomática es temporal. Los colonos siguen llegando, cada vez más numerosos. En las grandes llanuras, durante el siglo XIX, las tribus resisten con fiereza. Líderes como Caballo Loco de los Lakota y Jerónimo de los Apaches se convierten en símbolos de resistencia. Libran guerras de guerrillas brillantes, usando el conocimiento del terreno y la movilidad ecuestre para vencer ejércitos mejor armados. Pero la ecuación es imposible. Están superados en número, en armas, en recursos. Y el gobierno estadounidense tiene una estrategia letal: destruir la base de su modo de vida. El búfalo, que sostenía la vida de las tribus de las llanuras, es cazado industrialmente hasta casi la extinción. Cazadores profesionales matan millones, a veces dejando los cuerpos pudriéndose solo para privar a los nativos de alimento. Es genocidio disfrazado de industria. Sin búfalos, las tribus no pueden mantener su independencia. Una por una, se ven forzadas a entrar en reservaciones o morir. En 1876, ocurre la batalla de Little Bighorn. Una coalición de Lakota, Cheyennes y Arapahoes, liderados por Toro Sentado y Caballo Loco, aniquila al 7º de caballería del general Custer. Es una victoria indígena espectacular, celebrada hasta hoy. Pero el precio es alto. El gobierno responde con furia, enviando más tropas, intensificando la guerra. En pocos años, los últimos líderes libres se rinden o son asesinados. El intento final de resistencia espiritual llega con la danza de los espíritus, un movimiento religioso que promete la restauración del mundo indígena. Los búfalos volverán, los ancestros resucitarán, los blancos desaparecerán. Es una mezcla de desesperación y esperanza. El gobierno, paranoico, lo interpreta como preparación para la guerra. En diciembre de 1890, en Wounded Knee, soldados masacran a cientos de Lakota que participaban en la danza. Es el fin simbólico de las guerras indias, pero no es el fin de las tribus. Contra todo pronóstico, sobreviven. Durante el siglo XX, luchan en tribunales, en movimientos de derechos civiles, en el arte y la educación. En 1924, se les concede la ciudadanía estadounidense, que muchos nunca pidieron. En 1968, el movimiento indígena americano se funda para defender derechos y visibilizar injusticias. En 1973, activistas ocupan Wounded Knee durante 71 días, reclamando tratados rotos y dignidad. Hoy, más de 5 millones de personas en Estados Unidos se identifican como nativos americanos. Conservan lenguas, ceremonias, tradiciones. Algunos pueblos prosperan económicamente, otros luchan contra legados de trauma. Artistas indígenas, escritores, activistas, científicos reclaman su lugar en la narrativa nacional, no como víctimas congeladas en el pasado, sino como naciones vivas con futuro. La historia de las tribus nativas americanas no es solo una tragedia, es también una lección de resistencia. Han sobrevivido a pandemias, guerras, genocidio cultural y olvido institucional. Y siguen aquí, recordando que antes de que este continente tuviera un nombre europeo, ya tenía millones de nombres en cientos de lenguas. El impacto de la colonización sobre las tribus nativas es incalculable. Poblaciones diezmadas, lenguas extintas, territorios perdidos, culturas fragmentadas. Pero contra todo pronóstico, las naciones indígenas no desaparecieron. Se adaptaron, resistieron y, en muchos casos, revivieron tradiciones que parecían condenadas. En términos legales, las tribus reconocidas federalmente en Estados Unidos mantienen una relación única con el gobierno, son naciones soberanas dentro de la nación. Esto les da ciertos derechos sobre sus territorios, recursos y gobiernos internos, aunque esa soberanía está constantemente amenazada por intereses corporativos, decisiones judiciales y políticas estatales. Culturalmente,
Hay un renacimiento indígena. Lenguas en peligro están siendo revitalizadas con programas educativos. Ceremonias y tradiciones que fueron prohibidas durante generaciones ahora se practican abiertamente. Artistas nativos están redefiniendo qué significa ser indígena en el siglo XXI, rechazando estereotipos y reclamando narrativas propias. Sin embargo, los desafíos persisten. Las reservaciones sufren tasas de pobreza, violencia y suicidio muy superiores a las nacionales. El acceso a servicios básicos como agua potable, educación y salud sigue siendo desigual. Los derechos sobre tierras ancestrales y recursos naturales siguen siendo disputados en cortes, con corporaciones y gobiernos presionando para explotar minerales, petróleo o construir oleoductos. La historia de las tribus nativas americanas nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre cómo se construyó el presente y a preguntarnos qué responsabilidad tenemos de reparar injusticias históricas que aún tienen consecuencias vivas. Las tribus nativas nos enseñan que la resistencia no siempre es ruidosa. A veces es simplemente seguir existiendo cuando todo conspira para borrarte. Su historia no es pasado lejano, es presente vivo que exige ser escuchado y respetado. Si esta historia te movió, suscríbete, dale like y compartí el video. Contame en los comentarios, ¿qué podemos hacer hoy para honrar su legado y sus luchas?